Hola, 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 hola. Hola. Muy buenos días, estimados amigos del EP. Bienvenidos a una sesión gratuita sobre desalojo por posesión precaria en casos en caso de arrendamiento. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Sánchez Inco, pero que a la fecha aún contamos con una promoción vigente sin que se inscriben hasta antes del 27 de diciembre del presente año. Se van a poder llevar de manera exclusiva el libro de litigación oral civil a cargo del doctor Carlos Polanco, además del libro del Código Civil de LP en tapa dura. Y además de ello van a poder ser acreedores precisamente de poder participar en el lanzamiento del libro Análisis a la Jurisprudencia Civil, Derechos Reales, que se va a dar en el mes de julio. Sin mayor preámbulo, adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos, amigos de LP Pasión por el Derecho. Como siempre, muy contento de participar en un nuevo diplomado de LP Pasión por el Derecho. Y el tema que se me ha encomendado trabajar el día de hoy es el relativo a el desalojo por posesión precaria en casos de arrendamiento. La estructura de la exposición es la siguiente. Primero que nada voy a hacer una revisión de cómo funciona el arrendamiento, sobre todo las obligaciones de arrendador y arrendatario, así como las formas de extinción del contrato de arrendamiento, para luego enganchar cuál es el mecanismo de protección natural, legal, en nuestro sistema vigente para lograr el desalojo del arrendatario que incumple el pago o que ha vencido el plazo y no quiere entregar el bien. Luego, una vez de revisada esa forma de tutela de tipo contractual, presentar cómo ese asunto ha sido regulado por el
cuarto pleno casatorio, confrontar los dos remedios, elegir uno, el que deberíamos utilizar, y por último, revisar unas casaciones sobre el tema y finalizar con algunas conclusiones siempre provisionales, ¿no? Siempre opinables sobre la materia. Correcto. Entonces, lo primero que hay que tener en claro es lo siguiente, ¿no? Un contrato de arrendamiento tiene básicamente dos elementos constitutivos. La cesión temporal del uso, ¿no? Es la facultad de usar la que quien tiene la titularidad del derecho de posesión o de propiedad se la entrega al arrendatario, y el otro elemento que la compone es el pago de la renta que debe satisfacer el arrendatario para tener derecho a ser mantenido en el uso temporal del bien. Debemos remarcar desde el inicio, estimados participantes de esta sesión, de que estamos ante una relación de posesión tipo inmediata. Eso es fundamental, ¿ok? Sí, en efecto, cuando estamos frente al arrendador y al arrendatario, estamos frente a dos sujetos que poseen. Estamos frente a dos sujetos que tienen derecho a poseer. El arrendador es precisamente quien se ha desprendido de manera voluntaria de su derecho a poseer, y el arrendatario es el que ha recibido ese título para poseer por cierto tiempo. Tanto el poseedor mediato como el poseedor inmediato están unidos por una relación de tipo contractual. Eso hay que tenerlo muy claro. Y la principal característica de todo poseedor inmediato es que su ejercicio posesorio es temporal. ¿Qué significa eso? Que intrínsecamente todo poseedor inmediato está obligado, por mandato de la ley, a restituir el bien que se lo han dado en uso, lo cual es absolutamente natural, porque solamente se le está dando una cesión temporal, no es una transmisión definitiva, como ocurre, por ejemplo, en la compraventa, donde se transfiere propiedad, sino nada más por cierto tiempo. Eso es central. Así, en el contrato de arrendamiento no se haya dicho nada sobre la obligación de restituir el bien arrendado, son las reglas del arrendamiento y la caracterización que la dogmática ha hecho de los poseedores inmediatos las que no deben dejar un resquicio para la duda de que todo poseedor inmediato tiene el deber, la obligación de restituir el bien dado en arrendamiento a favor del arrendador. ¿Ok? Por favor, subrayen eso que menciono, porque va a servir para ubicarnos cuando tratemos de confrontar esta figura en la prescripción que ha hecho el cuarto pleno casatorio en la regla 5.2 y 5.4 referido a este fenómeno arrendaticio metido en la posesión precaria a la mala. ¿Ok? Entonces, importante esto que mencionaba. Todo arrendador tiene la obligación de mantener al arrendatario en el uso del bien durante el tiempo pactado y a conservarlo en buen estado para que cumpla su finalidad. Fines de vivienda, fines de comercio, fines de transporte si fueran vehículos, fines de lo que se haya estipulado en el contrato o según su naturaleza. Y a realizar todas las reparaciones que fueran necesarias, salvo que esa gestión se haya más bien trasladado por pacto establecido en el contrato al arrendatario. ¿Ok? Y mire usted el cúmulo de obligaciones que tiene el arrendatario. ¿Ok? Estas aparecen en el Código Civil taxativamente. Aparece, por ejemplo, recibir y cuidar y usar el bien para el destino concedido. ¿Ok?
es una obligación intrínseca, así el contrato no diga nada. Aquí hay que recordar, cuando hablamos de la regulación del derecho contractual, que estas normas son supletorias en tanto y en cuanto la primera regla que se revisa en todo contrato es la pactada según la autonomía privada y que se ha hecho constar sea por escrito, sea de manera verbal en todo caso, ¿ok? Pero que se llegue a evidenciar de alguna forma. Y si es que no se hubiese dicho nada en el contrato sobre estas obligaciones, no tengan una duda, se aplican, porque es la ley la fuente de estas obligaciones. Hay que recordar que las fuentes de las obligaciones son varias, pero su matriz recae sobre dos típicas fuentes. La autonomía privada, lo que establezca en el contrato, en la promesa unilateral, etcétera, y también la ley es fuente de obligaciones. Aquí tienen un ejemplo. La regulación del contrato de arrendamiento es la que indica obligaciones que lo son porque hay dos sujetos perfectamente identificados, un arrendador y un arrendatario. Cumple con el requisito de la especificidad de las obligaciones, una obligación de tipo legal, pero que entran a tallar en el contrato de forma supletoria. Importante, la propia ley se asegura de decirle al arrendatario, estás obligado a pagar la renta, porque esa es la causa del contrato de arrendamiento. La justificación de desplazar el uso temporal del bien a tu favor es que tú a cambio pagues la renta. Pagar los servicios públicos. Dar aviso inmediato de cualquier usurpación, perturbación o servidumbre. Permitir la inspección justificada del bien, previo aviso de 7 días para que no lo cojan por sorpresa, organizarse y estar presente y evitar algún tipo de incomodidad en el ejercicio de su derecho. Reparaciones convencionales o legales. No hacer uso imprudente del bien contrario al orden público o las buenas costumbres. Dese cuenta que tiene un cúmulo de obligaciones y que están todas establecidas en la reglamentación contractual del arrendamiento que consta en el Código Civil. No subarrendar ni ceder el bien arrendado, ni ceder su posición del contrato, ¿no? Claro, sin que lo consienta el arrendador. Devolver el bien al vencerse el plazo en el estado en que lo recibió, sin más deterioro que el del uso ordinario. Por lo pronto, de todo ese cúmulo, de toda esa constelación de obligaciones arrendaticias, hemos subrayado, porque se vinculan más con el tema de la posesión precaria, lo de no pagar la renta y lo de no devolver el bien una vez vencido el plazo. Sin embargo, subrayo, todo este cúmulo de obligaciones pesan sobre el arrendatario. ¿Y qué creen ustedes si el arrendatario está siendo atribuido de estas obligaciones por el ordenamiento, si es que no cumple cualquiera de estas obligaciones? ¿Cuál cree usted que es la consecuencia? Porque usted sabe más o menos en la estructura de una situación subjetiva, si hablamos de obligaciones, la obligación es una situación de desventaja que se caracteriza por tener un elemento externo, al igual que los deberes, que es una sanción. Entonces, no hay obligación, no hay situación de desventaja como un deber también, sin una sanción como elemento externo que hace que la conducta sea necesaria, porque si no, fuera más bien una facultad, y una facultad es una conducta alternativa, y esto claramente es una conducta necesaria y tiene que generar una consecuencia. Yo creo que usted alcanza a mirar cuál es la consecuencia de que no se cumplan alguna de estas obligaciones, ¿no? Por último, a cumplir las demás obligaciones pactadas o legales, ¿no? Por si hubiera duda, ya está siendo obligado aquí, pero si hubiera alguna disposición específica en alguna ley, también quedaría obligado por ese motivo el arrendatario. Muy bien. En cuanto a la duración, el arrendamiento puede ser uno de duración determinada o de duración indeterminada. Si es un contrato de duración determinada, tiene un plazo establecido en el contrato de duración.
sabemos cuándo inicia, que es en la suscripción del contrato de arrendamiento normalmente. Puede que se ponga una condición suspensiva, puede que se ponga un plazo inicial, puede que se ponga un plazo suspensivo, desde el cual inicia, si es que no ocurre desde el mismo momento de la celebración, pero tiene un plazo de inicio, ¿no? Usted podría celebrar un contrato de arrendamiento ahora, pactando que se lo entreguen todavía en diciembre, porque en esa fecha recién se mudará a la ciudad donde está arrendando el bien, porque en esa fecha ocurrirá su traslado de su trabajo, pero ya quiere estar seguro de tener un bien donde llegar y vivir. Así que su eficacia todavía no surte efectos en la celebración, pero hay una fecha de inicio. Y también en estos contratos hay una fecha de término del contrato. ¿Hasta qué tiempo dura? ¿12 meses? ¿6 meses? ¿3 meses? ¿Un año? El plazo que se establezca, no más, porque hay un tope de 10 años, que es lo máximo que puede ser en contratos entre privados, ¿no? 6 años si se trata de entidades públicas. Y se presume que es determinado si es que la finalidad tiene algo concreto, ¿no? O si es que es en lugares de temporada, se entiende que es un contrato de arrendamiento de duración determinada. En cambio, en los contratos de duración indeterminada no hay plazo de término. Obvio que hay un plazo de inicio, si no, ¿qué gracia tiene pagar a algo para usar algo sin saber cuándo voy a iniciar? Claro que sí. Lo que no tiene es el plazo de término. No tiene el plazo de término. La diferencia enorme no es solamente el tema de que acá en la duración determinada conocemos cuándo termina el contrato, porque establecemos un periodo, una fecha, y acá no sabemos cuándo termina el contrato porque no hay un plazo de duración o una fecha. Eso no es lo más relevante. Lo más relevante es la forma en que se concluye el contrato de uno u otro tipo de duración. Porque si es el de duración determinada, claro está, nadie podría finiquitar el contrato antes del plazo, salvo que hubiera un mutuo acuerdo, ¿no? Salvo eso. Pero en el contrato de duración indeterminada, cualquiera de las partes puede ponerle fin siempre que lo anuncie con 30 días de antelación. O sea, no sabemos cuándo puede terminar. Entonces, ciertamente hay bastante incerteza sobre su real duración en la duración indeterminada, porque cualquiera está habilitado a acabarlo cuando quiera. Esto ingresa en lo que se conoce como una forma de terminación unilateral del contrato, o sea, un receso facultado por la ley, ¿no? En la que queda facultado cualquiera a finiquitar el contrato. Así que eso es lo más relevante en esto de diferenciar uno u otro tipo de contrato según su duración. Ahora, el fin del contrato puede acontecer por la resolución, ¿no? No solamente por el tema del vencimiento, sino por el tema del contrato deja de surtir efectos por la resolución. Y el 1697 del Código Civil establece una de las formas típicas en las que se puede resolver un contrato. Ojo, la resolución es un remedio contractual. Atención, subraye por favor eso. Es un remedio contractual, lo cual es bastante lógico, pues, porque hemos empezado diciendo que entre el arrendatario y el arrendador hay una relación obligacional nacida de un contrato. Hemos empezado diciendo que hay obligaciones asumidas por ellos de manera voluntaria en el contrato y también que hay reglas supletorias que les establecen obligaciones. Y anticipé el hecho de que hayan estas obligaciones, que si no son pactadas entran de manera supletoria por la ley, significa que su incumplimiento, su insatisfacción, su inobservancia debe tener una consecuencia externa. Y esa consecuencia externa se relaciona con esto, con que el contrato de arrendamiento pierda eficacia. Eficacia. Efectos jurídicos que se despliegan, o sea, mutación jurídica de la realidad, ¿no? El derecho de uso se trasladó por el contrato de arrendamiento, el bien para ser usado por el arrendatario se trasladó.
Entonces, dejar sin efecto el contrato implica que esos efectos dejen de estar presentes en la realidad. Por tanto, es bastante obvio que una vez resuelto el contrato, teniendo la obligación de restituir el bien, ese es un efecto del remedio contractual de la resolución del contrato de arrendamiento. Si es que, por ejemplo, no se paga un mes de renta, más otro mes más 15 días, 2 meses y medio en cristiano, ¿no? Y si la renta se pacta por periodos mayores al vencimiento de un solo mes y medio, ¿ok? Y en periodos menores, 3 periodos de los que estuvieran establecidos inferiores a 30 días. Se asocia, usted recuerde, con la obligación del arrendatario de pagar la renta, ¿ok? Pero la precisa en un periodo, ¿no?, de duración mínima del retraso, ¿ok?, que está aquí en el inciso primero. En el inciso segundo se dice, en cuanto a este inciso, si el arrendatario necesitó que hubiese contra él sentencia para pagar todo o parte de la renta, se vence con exceso de 15 días el plazo siguiente sin que haya pagado la nueva renta devengada. Tuve que demandarte, no te voy a dar otra vez la misma espera. Ahora el plazo es más corto y como arrendador tengo derecho a resolver el contrato si te atrasas nada más el periodo de 15 días. No voy a esperar otra vez 2 meses y medio, ¿no? Si el arrendatario da al bien destino diferente, dése cuenta, las dos primeras se asocian con el inciso segundo de pagar la renta. Esta se asocia con el inciso 7, no hacer uso imprudente contrario al orden público, las buenas costumbres. Y el de usar el bien para el destino concedido, inciso 1, inciso 7, ¿no? Y claro, si se incumple esa obligación, entonces puede dar lugar a la extinción de la relación obligacional arrendaticia por efecto de la resolución, que repito, subrayo y enfatizo, y no me cansaré de repetir toda la sesión, es un remedio de tipo contractual. Luego dice por subarrendarlo o cederlo. Esto se asocia, si va a las obligaciones, ¿no?, con el inciso 9 que dice, oh arrendatario, estás prohibido de subarrendar. Así que si subarriendas, le das la facultad al arrendador de resolver el contrato. Y si el arrendador o el arrendatario a la final es el legislador y dice, bueno, señores, ya me cansé de precisar lo obvio, porque tranquilamente decía esto y ya no especificaba, pero como tuvo que detallar el periodo de retardo del pago de las rentas, ¿no?, el resto ya es lo mismo. O sea, bastaba después de esto con decir, bueno, arrendator o arrendatario, si no cumplen cualquiera de estas obligaciones, tanto por el lado del arrendatario como por el lado del arrendador, insatisfechos frente al incumplidor, recíprocamente están facultados para resolver el contrato. Ambos tienen el remedio contractual a su favor. Claro, el arrendador, por ejemplo, tiene la obligación de mantener en el uso del bien para el fin predeterminado. Así que si eso no se cumple, el arrendatario puede resolver también el contrato. Y a realizar las reparaciones. Si el arrendador no cumple con esa obligación, a pesar que el arrendatario ha cumplido con avisarle, entonces significa que está dando pie a que el arrendatario decida finalmente resolver el contrato por ese motivo. Así que cualquier incumplimiento de estas obligaciones, como por ejemplo, no pagar los servicios públicos, puede ser una causal de resolución, ¿no? Por ejemplo, o no dar aviso de manera inmediata cuando se usurpe el bien, o, y aquí voy a irme en un momento a un tema colateral, ¿okay?, que no tiene que ver con el tema central, pero no quiero perder la oportunidad de hacerlo. Por favor, perdónenme un segundo, ¿ya? Hay aquí una obligación que me parece muy importante, la del inciso 8 del Código Civil, que regula las obligaciones del arrendatario.
no introducir cambios ni modificaciones del bien sin asentimiento del arrendador. Esto significa que ningún arrendatario tendría derecho a exigir mejoras sobre el bien objeto de arrendamiento. Sería un contrasentido que el sistema le diga a los arrendadores, mira, tú puedes prohibirle expresamente al arrendatario que modifique el bien, pero si no lo has hecho, relax, no te inquietes demasiado, porque yo ya me aseguré, dice el legislador, de prohibírselo. Y además he dicho en el artículo 1967 que si cualquiera de estas obligaciones, donde aparece esta de no hacer modificaciones sobre el bien sin tu consentimiento, puedes resolver el contrato. O sea, es irracional considerar que junto con estas reglas que establecen como obligación del arrendatario no modificar el bien, y como consecuencia de la ruptura de esa obligación, el resolver el contrato por parte del arrendador, que al mismo tiempo se le conceda el derecho de reclamar derechos por haber justamente hecho algo que está prohibido, ¿no? Eso es irracional. O sea, mejoras del arrendatario solo si está consentido, porque si no está consentido no tiene derecho a nada, a menos que usted me diga que sobre la prohibición y sobre la causal de resolución del contrato, a pesar de eso, tendría derecho a mejoras. Entonces, ¿para qué existe la prohibición? No tiene sentido. Una de las dos posturas tiene que ser la correcta y la que está conforme a la interpretación del ordenamiento vigente debería ser la acogida. ¿Ok? Bien, vuelvo a mi sendero y sigo revisando la extinción del contrato. También extingue la relación obligacional arrendaticia estos otros motivos conocidos como conclusión del arrendamiento, ¿no? Una de las cosas elementales, ¿no?, para estar ante un contrato concluido es el de el vencimiento del plazo si estamos en un contrato de duración indeterminada, pero, atención, aquí hay una aclaración que siempre pasa desapercibida, ¿no? Si usted le pregunta a cualquier mortal, escuche con atención esta pregunta, ¿no? Piense en Juan, que es arrendatario de un inmueble y que su contrato de arrendamiento dura hasta el 30 de diciembre de 2023. Imagínese usted que ya ha llegado el 1 de enero del 2024 y Juan sigue poseyendo el bien. O sea, el plazo de duración de su contrato ayer se cumplió y hoy él sigue después de haber vencido el contrato. Y pregunta a cualquier mortal, ¿no? Dígame, el 1 de enero de 2024, Juan tiene un contrato de arrendamiento vigente, ¿no? Y la gran mayoría, aplicando lógica matemática, que no es la que aplicamos en el mundo del derecho, dice, a ver, si me está diciendo que el plazo era hasta el 30 de diciembre y ya estamos 1 de enero, parece que aquí ya no hay contrato. No tiene contrato, ya venció. Está aplicando su lógica matemática, ¿no? Pero esto es lógica jurídica, pues es razonamiento práctico. Si usted dijera eso, significa que el 1 de enero ya no hay contrato y que si Juan sigue en posesión del bien que había arrendado, al no haber contrato, él no tiene ninguna de las obligaciones porque ya no tendría la condición de arrendatario. O sea, él tendría por seguir usando el bien arrendado luego del plazo vencido, el derecho a usarlo sin estar obligado a pagar la renta. Pasarían 2 meses, pasarían 3 meses, pasarían 4 meses y bien bacán, sin la obligación de pagar la renta. Y eso, dése cuenta, es irracional en cuanto a tutelar el interés creditorio del arrendador, que naturalmente persigue el cobro de la renta, ¿no? Esa es la razón práctica, además muy fácil de considerarla válida, ¿no?, de tener en claro que
el solo vencimiento del contrato, ¿ok?, no concluye su vigencia en cuanto a las obligaciones y derechos nacidas de la relación obligacional arrendaticia, sino que hay que dar el aviso previo, ¿no?, de que el contrato se está acabando. Porque de manera automática, el contrato de duración determinada cuyo arrendatario sigue poseyendo el bien después del plazo de vigencia, se ha convertido en uno de duración indeterminada, lo cual se explica para tutelar de manera eficiente el interés del acreedor en el que él tenga derecho a cobrar la renta todavía. ¿Ok? Además, dése cuenta en la práctica qué ocurre mayormente si el arrendatario sigue ocupando el bien después del vencimiento del contrato. ¿Qué debemos entender? Que está interesado en seguir usando el bien y en pagar la renta. ¿Y qué deberíamos entender si ha llegado el vencimiento del contrato y el arrendador no se ha ocupado de buscarlo y decir, ¿sabe qué? Haga su maleta y se va? Que él también tiene interés en arrendar el bien. Si esto es así, lo más razonable desde el punto de vista práctico es esto, de reputar ese periodo posterior al vencimiento como uno que corresponde a un contrato de duración indeterminada por efecto automático, por efecto ope legis, ¿no? Y claro está, la forma en que deberías terminar el contrato de arrendamiento que al inicio fue de duración determinada y como el arrendatario siguió poseyendo después del arrendamiento el bien, se ha convertido en uno de duración indeterminada, es justamente la manera en que se acaban los contratos de duración indeterminada, dando el aviso de se acabó el contrato, devuélvame el bien. Acá no se aplicaría la regla general de los contratos de duración indeterminada de los 30 días de anticipación, porque es una mutación legal de un contrato originariamente de duración determinada a uno de duración indeterminada por el acto posesorio posterior al vencimiento del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario. Así que allí el arrendador tiene la sartén por el mango para concluir el contrato cuando él quiera. ¿Ok? En los contratos de duración indeterminada, como ya lo hemos dicho, lo repetimos, ¿no? Se requiere de manera judicial o se requiere de manera extrajudicial la devolución del bien. Si es de manera judicial, habrá que esperar a la sentencia, ¿no?, para que surte efectos. Ahora, importante la solicitud de devolución si el contrato se ha vencido, ¿ok? Y si no lo restituye, ¿qué es lo que tiene que hacer el arrendador? Yo le pregunto a usted, si le estoy presentando todo este conjunto de reglas, ¿qué tiene que demandar el arrendador para recuperar la posesión del bien que está en manos de su arrendatario incumplidor? Tiene que buscar remediar la situación a través de un típico remedio contractual, porque tiene todo un cúmulo de facultades de esa índole reconocidas en el Código Civil en el contrato de arrendamiento. Si muere el arrendatario, hay una cosa interesante, ¿no? Se debate en general si la posesión se transmite mortis causa o no, pero en el caso de la posesión del arrendatario, sí hay una transmisión mortis causa de la posesión y hay un plazo legal para que los arrendatarios herederos que sigan poseyendo el bien decidan continuar o decidan marcharse. Es también motivo de conclusión del arrendamiento que el arrendador sea vencido en juicio sobre el derecho que tenía, entonces ya no podría quedarse el arrendatario porque ya el derecho del arrendador se ha extinguido, ha desaparecido, así que lo que tiene que pasar es que se concluya el arrendamiento, ¿no? La devolución del bien con el fin de repararlo, te lo devuelvo para que lo repares y buenas noches los pastores, concluyó el arrendamiento, ¿no? Destrucción total o pérdida del bien. ¿Sobre qué objeto voy a ejercitar el derecho de uso temporal si ya no existe ese bien? Porque se ha perdido o se destruyó, ¿ok?
Y lo que decíamos, bueno, expropiación primero también, ¿ok? Expropiación primero también da lugar a la pérdida del derecho de propiedad del arrendador y ahora ya no hay bien porque le pertenece al dominio público y entonces ya no hay derecho de usar el bien porque no hay situación subjetiva del arrendador que se vincule con el arrendatario. Y si dentro de los 90 días, lo que preguntábamos ahí arriba, de la muerte del arrendatario, sus herederos que usan el bien comunican al arrendador que no continuarán el contrato. Pero vea usted que la situación subjetiva, posesoria, inmediata del arrendatario se transmite mortis causa por este plazo legal. Ahora llegamos ya a la segunda parte de la exposición. Ya les presenté, ¿ok?, cómo funciona el arrendamiento, sus reglas, las obligaciones de cada una de las partes, los remedios contractuales que tienen ambos para remediar las patologías funcionales que pudieran surgir en su vinculación intersubjetiva. Y ahora queremos responder, ¿cómo se desaloja al arrendatario? Bueno, la respuesta es más clara que el agua. El desalojo por falta de pago o por contrato vencido, que por lo demás era el remedio que ya existía desde el Código de Procedimientos Civiles de 1912 con el nombre de desahucio y que ahora nuestro Código Procesal Civil llama desalojo. Subrayo, por favor, el desalojo por vencimiento del contrato o por falta de pago que está regulado en el Código Procesal Civil en estos dispositivos es el remedio natural para desalojar al arrendatario. ¿Ok? Este código menciona el artículo 546, inciso 4, que es el que habla justamente de que en los desalojos se puede pedir la restitución. Atención, restitución. ¿Qué significa restituir? Parece que yo restituyo algo a alguien que me ha entregado algo. Al inicio lo subrayamos. En el arrendamiento hay una relación de posesión mediata e inmediata. ¿Ok? Hay una relación jurídica de por medio. Alguien le confirió el título para poseer a otro porque tenía el derecho a poseer. Y en efecto, ahora quiere que se lo devuelva. Restitúyeme el departamento, restitúyeme la granja, restitúyeme el local comercial, restitúyeme la playa de estacionamiento, restitúyeme el bien que te arrendé. El 546, inciso 4, habla de que eso es justamente el correlato procesal de la obligación, que ya vimos antes, ¿ok?, que está en el derecho sustantivo de devolver el bien. Es el correlato procesal de la satisfacción de esta obligación, que es motivo de resolución del contrato, ¿ok?, el no devolver el bien. Entonces, ¿qué se entiende? Que el desalojo por falta de pago o por vencimiento del contrato, ahí tendríamos que subsumir los casos de conclusión del arrendamiento también por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, es remediado por las reglas aquí consignadas en el Código Procesal Civil. El 585, ¿no?, del Código Procesal Civil y el 586 dicen también algo respecto de el desalojo, ¿no? El 585 dice la restitución, otra vez, devuélveme el bien que te arrendé y que ahora estoy resolviendo por los motivos que he puesto en el contrato o que supletoriamente están establecidas en el Código Civil, o porque ha concluido quizá por alguna de las razones legales o porque yo establecí algo al respecto en el contrato de arrendamiento.
La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo. Ok. Y las precisiones indicadas en este subcapítulo. Procede la decisión del demandante el acumular la pretensión de pago de arriendo cuando el desalojo se fundamenta en dicha causal. Interesante. Interesante, porque el remedio tiene nombre propio. El remedio tiene nombre propio y está regulado con toda claridad en el código. Si usted quiere cobrar la renta que le deben dentro del periodo de vigencia o si fue indeterminado durante el ejercicio de ese tiempo o el tiempo que posterior al vencimiento que por efecto automático le están debiendo porque se ha convertido en duración indeterminada, si usted quiere cobrar esa renta que le deben, usted demanda el desalojo. Este desalojo, el que calza en el artículo 585 y demás citados. Si no opta por la acumulación, el demandante podrá hacer efectivo el cobro de los arriendos en el proceso ejecutivo, que los arrendamientos impagos, acreditados con documentos de fecha cierta, califican como títulos ejecutivos. Y usted lo puede tramitar en ese proceso para cobrar la renta nada más. Pero podría acumularlo aquí, ¿no? Cuando el demandante opte por la acumulación del pago de arriendos, al desalojo queda exceptuado del requisito previsto en el inciso 3 del artículo 85 de este código, ¿no? El tema de la acumulación. Es obvio, ¿no? Si justo te estoy desalojando porque estás debiéndome plata, quiero que aquí mismo el juez ordene que me pagues lo que me debes. O sea, conexidad prístina, incuestionable. El 586 dice, pueden demandar el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598, considere tener derecho a la restitución, a la devolución, porque es un poseedor mediato, porque es un poseedor que ha entregado la posesión a otro y que ya hay razones para no mantener esa concesión voluntaria que se le dio a través del contrato, puede ser de arrendamiento o cualquier otro contrato que hacen hacer una posesión inmediata, a que le devuelvan, ¿no? Pueden ser demandados el arrendador, el subarrendatario, ahí vemos un intruso, el precario, ¿no? O cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución. Si usted se da cuenta, el único que no calza ahí es el precario, ¿no? Porque el precario no es el arrendatario que ha incumplido el contrato. Primera cosa que debemos pintar de un color fosforescente, ¿ok? Y subrayar con mucho énfasis. El arrendatario con contrato vencido a quien se le ha remitido la carta no es un poseedor precario, es un contratante al que se le ha resuelto el contrato y la solución a ese problema es un remedio contractual, no es el 911. Aquí yerra el Código Procesal Civil al meter al precario, lo cual se explica un poco porque cuando este código sale en 1993 ya estaba el Código del 84 que hablaba del precario y tuvieron que referirlo de alguna manera ahondando la confusión. El precario, señores, vamos a aprovechar aquí para dar una idea sobre su real connotación jurídica, es un sujeto que no tiene vínculo contractual con nadie. O sea, el que está poseyendo un bien en base a un vínculo contractual, en base a una situación subjetiva que le da derecho sobre el bien, en virtud de una relación jurídica obligacional, no es un precario, porque el precario es exactamente la antípoda, polo norte, polo sur, ¿ok? O sea, el precario es en realidad el que está poseyendo un bien, pero que no tiene ningún vínculo contractual con el sujeto. Al revés de lo que ha hecho el cuarto pleno casatorio, el poseedor que ha entrado un bien en virtud de un contrato
no calza en la figura del precario, pero el cuarto pleno casatorio la ha embonado a esta hipótesis del arrendatario con contrato vencido dentro de la posesión precaria, que debería quedar reducida al caso en el que una persona ingresa al bien sin ningún vínculo contractual con quien sí tiene derecho a la posesión del bien por un acto de mera tolerancia, por un acto de mera condescendencia que no le da al precario ningún derecho sobre el bien. Por tanto, y muy engañosamente y casi por inercia, hablamos del poseedor precario, ¿no? Pero en verdad este es un ocupante, porque no está en la categoría siquiera de poseedor, es un tenedor nada más, es un ocupante nada más, ¿no? Porque no tiene un vínculo sobre el bien. Por tanto, el primer error congénito del cuarto pleno casatorio en lo que atañe a esta causal de posesión precaria es haber traslapado una figura que tiene un remedio contractual claramente establecido, como lo hemos visto en el Código Civil y en el Código Procesal Civil, al 911, ¿no? Que se ha ensanchado, como lo he escrito en alguna parte, como una suerte de Hulk de recuperación de bienes todopoderoso. Si algo hay que recuperar, la posesión precaria lo puede lograr, ¿no? Y generan más que predictibilidad, confusión, que es lo que cunde ahora al respecto, como veremos cuando vayamos a la parte jurisprudencial. ¿Okay? Pero quiero subrayar esa premisa para distinguir al precario del poseedor inmediato. Un precario no es poseedor inmediato. No, profesor, pero ¿cómo que no? Si ya le están resolviendo el contrato, entonces ya no tiene contrato, entonces entra en el 911, el título fenecido, pero en el título fenecido metes a cualquier cosa. Ese 911 está pésimamente redactado, es indeterminado, es impredecible y cualquier cosa puede entrar allí. Y por eso tenemos tanto problema acá. Es un error. Porque, repito, el precario es alguien que posee un bien sin ningún tipo de vínculo contractual y el arrendatario, así le hayan resuelto el contrato, así le hayan concluido el contrato, sigue siendo un sujeto atado a la relación jurídica que tenía con su arrendador, atado por esa relación jurídica. El precario no tiene tal atadura, porque el precario es un simple ocupante, no alguien que le conceden el uso de un bien y luego el que le concedió ese uso del bien sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de derecho, le dice, mi estimado, por favor, haga sus maletas y márchese. Y el precario no tiene nada que exigir, porque no es un arrendatario, pues, ¿no? No es un usufructuario, ni un superficiario, porque todos esos son poseedores inmediatos. Es un abismo lo que separa la posesión inmediata de la posesión precaria. Solo que este cuarto pleno casatorio ha deformado la frontera que separa a raíz del 911 del Código Civil, que comienza a hablar del precario como el poseedor sin título o con título fenecido. Y allí se quiere meter al arrendatario como de hecho así ha pasado en la regla 5.2 del cuarto pleno casatorio. Por último, una regla fundamental, una regla central, el artículo 547 del Código Procesal Civil, que le dice con toda claridad, mire, señor arrendador, si usted quiere desalojar a un poseedor que tiene la condición de arrendatario, es decir, que estaba pagando renta, lo que tiene que hacer para saber quién es el juez competente, verificar el monto de la cuantía. Si es superior a 50 URPs, usted tiene que ir a litigar ante el juez civil. Si es inferior a 50 URPs, usted tiene que presentar su demanda ante el juez de paz letrado. Y luego dice el 547, si no tiene cuantía,
entonces tiene que irse al juez civil de todas maneras. Algunos entendemos con toda claridad que el caso del poseedor que está en uso del bien sin ninguna cuantía es aquel que está sin ninguna relación jurídica de por medio. El típicamente precario, ¿no? El típicamente precario. No hay una relación jurídica de por medio. No hay pago de renta de por medio, ¿no? En cambio, precisamente en la disyuntiva competencial de juez civil, juez de letrado, separados por la frontera de las 50 URPs, están los casos de arrendamiento, por falta de pago, por vencimiento de contrato o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o por conclusión del arrendamiento. Cualquiera de esas hipótesis en donde ha habido una renta, se toma en cuenta esa renta para decidir quién es el juez competente. Observación, dicen algunos. Eso es incorrecto, porque cuando se ha enviado el aviso de conclusión, ya no hay arrendamiento, por lo tanto ya no hay renta. Entonces es el caso del que no paga renta. Así que el precario, según el cuarto pleno casatorio, al que para desalojarlo por ser un arrendatario se le ha mandado la comunicación, lo pone en la situación de que no hay un vínculo contractual, y como no hay un vínculo contractual, no hay renta, y como no hay renta, el competente es el juez civil. Esta interpretación directamente colisiona con la correcta interpretación del 547, que es una regla que se cimienta históricamente desde el Código de 1912 en el proceso de desahucio, que siempre estuvo pensado para arrendador-arrendatario. Y es obvio que si está aplicada para el caso de arrendador-arrendatario, hay que tomar en cuenta la renta que se cobraba antes del vencimiento. Es más, esta interpretación es coherente con lo que el propio código hace en el artículo 1704, si no me equivoco, ¿no? Que dice: vencido el plazo del contrato o cursado el aviso de conclusión del arrendamiento, o sea, ya extinguí el vínculo obligacional, ¿cierto? Porque ya le comuniqué, dije, devuélveme, ¿no? Entonces, habiendo extinguido el contrato de arrendamiento, si el arrendatario no restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir su devolución y a cobrar la penalidad convenida o en su defecto, atención, subrayen esta parte del 1704, a cobrar una prestación igual a la renta del periodo precedente, o sea, a la renta que existía, que ya no existe ahorita, pues, ya no hay renta, pues, ahorita, porque ya resolviste el contrato, ¿qué renta va a haber? A la renta que había, pues, para calcular la indemnización, que eso es una compensación económica, típicamente una indemnización que procede por mandato de la ley, y esta es la ley que lo manda. Así que si después de haberle resuelto el contrato, tu juicio dura 5 años, y en el año 5 recién te entrega el bien, tú tienes derecho a cobrar una penalidad siempre que lo hayas puesto en tu petitorio, obviamente, que se va a calcular tomando como referencia la renta que existía, que hoy no existe, pues durante todo el juicio no ha habido renta, pues sino la que hubo antes. Esa lógica de tomar en cuenta la renta que existió es la que debe trasladarse al 547 para saber si la renta supera las 50 URPs o no para ir al juez civil o al paz letrado, porque sería incoherente entender que para el 1704, que está en el Código Civil, y establecer la indemnización a la que tiene derecho el arrendador, se toma en cuenta la renta que hubo y que ya no hay, pero para determinar quién es el juez competente, se tiene que tomar en cuenta que hoy ya no hay renta y no se toma en cuenta aquella renta que sí existía y que hoy ya no. Obviamente allí también tiene que tomarse en cuenta la renta que se cobraba. Es una cosa muy sencilla, es una cosa muy clara, pero que no se ha querido ver a la hora de aplicar la regla del numeral 5.2 del cuarto pleno casatorio. Ahora
confrontamos todo lo dicho con la subsunción que el Pleno Casatorio ha hecho de las hipótesis de arrendamiento dentro de la posesión precaria. ¿Quién es un poseedor precario según el cuarto Pleno Casatorio? Una definición genérica dice que es el que ocupa un inmueble ajeno. Agradecer al doctor Carlos Sánchez Coronado por la interesante ponencia y comentarles que aún están a tiempo de poder inscribirse en el Diplomado de Derecho Inmobiliario Registral y Notarial que dará inicio el 7 de enero del año 2025, pero que aún estamos con una promoción exclusiva para todos ustedes hasta el 27 de diciembre, ya que van a poder llevarse precisamente el libro de litigación oral a cargo del doctor Carlos Polanco y el Código Civil de LP en tapa dura, además de poder participar de manera exclusiva en el lanzamiento del libro Análisis a la Jurisprudencia Civil, Derechos Reales, que se va a dar en el mes de julio. Así que a todas aquellas personas que se inscriban precisamente en este diplomado van a poder llevarse un ejemplar gratis. Este diplomado va a estar certificado por la Universidad Hermilio Valdizán y por el Colegio de Abogados de Lima Este, y vamos a contar con ponentes como por ejemplo el doctor Julio Pozo, el doctor Moisés Arata, María Póstigo, Oscar Huerta Ayala, Pedro Gervasi, Sonia Campos, Yesenia Campos, entre otros ponentes destacados. Sin más que añadir, nos vemos en una siguiente clase.